Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Estamos iniciando un nuevo año, me imagino con nuevos propósitos en la vida personal, vida espiritual, vida familiar, vida de negocios. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno, nos ha permitido despedir un año 2023 en unidad familiar y sobre todo dándole la gloria a Dios. Sin embargo, estamos poniendo en las manos de Dios nuevos propósitos, nuevos ideales, pero no podemos descartar también la idea de estudiar la palabra de Dios. Por eso estamos muy contentos porque estamos iniciando un nuevo año y cuanto más estudiando la palabra de Dios. En estos tiempos posmodernos, nuestros hijos y nietos que van a la universidad respectivamente, porque ha llegado a Chiquimula, el departamento de Chiquimula, lo cual antes era un poquito complicado para nuestros hijos, para los estudiantes que tenían que viajar a la ciudad capital. Y claro, en las universidades florecen ideas, algunas centradas en Dios y otras cuestionables, porque son atacados nuestros jóvenes que van a la iglesia con relación a este libro que estamos exponiendo ahora, que nosotros le denominamos la Biblia, la palabra de Dios. Algunos educadores, por supuesto, respetamos los criterios, las ideas, y que están bombardeando y cuestionando la Biblia a través de la filosofía y otras ciencias que se han desarrollado también. Por eso es importante comenzar este año hablando acerca de la serie Fe y Ciencia o Ciencia y Fe. ¿Por qué es importante? Porque la gran pregunta acá es, ¿pueden coexistir? Eso es lo que vamos a hablar juntamente con el pastor Moisés Méndez, que ha tenido una trayectoria muy importante en el ministerio, pero también en ámbitos sociales. Yo recuerdo que de estudiante lo escuchaba hablar, hermano Moy, hablándonos acerca de puntos importantes como cómo enfrentar y cómo defender la fe en cuanto a esos temas de filosofía, creencias en Dios, creencias en la Biblia. Él está con nosotros y nos va a acompañar en el conocimiento de esta serie que le hemos titulado Fe y Ciencia, con la pregunta, ¿fe y ciencia pueden coexistir? Acompáñennos. Bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Damos gracias a Dios por permitirnos compartir experiencias, compartir conocimientos. Ya con nosotros el pastor Moisés Méndez, bienvenido al programa, hablando de la serie Fe y Ciencia y específicamente el tema Fe y Ciencia, ¿pueden coexistir? Bienvenido. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, este tema es uno de los más polémicos para muchos. Para nosotros es una dicha poder decir que en ambas expresiones se finca alguien que estructuró todas las cosas. Esto es Dios. En esto tiene que ver tanto la fe y en lo otro con la ciencia, la demostración de lo que la fe ha de mostrar con una forma empática de parte de Dios, que no siempre tiene una explicación simple, sino que en muchas Dios se manifiesta como soberano, como Señor, como por ejemplo, caminar sobre el agua. Buen punto. El hecho es de que la ciencia trata de demostrar la no existencia. Ahora, he de decirte, pastor, que sí somos partícipes de la idea de que sí pueden coexistir y pueden servirnos armónicamente. Cuando alguien piensa en fe, pareciera que el cerebro hay que dejarlo fuera del templo, ¿verdad? Y pareciera que algunos, cuando se les habla de fe y cuando se habla acerca de ese conglomerado de conocimiento y cuando se entra a un templo, como que ya no se piensa, como que la educación no es válida porque todo es fe, el universo es fe, la creencia de un Dios es fe, la Biblia es fe, y pareciera que todos los grandes intelectuales, cuando se habla de fe, pareciera que no se piensa. Por otro lado, cuando se habla acerca de la ciencia, ya estamos pensando en ateísmo, en agnosticismo, estamos pensando en filosofías que niegan la existencia de Dios. Y por eso queremos despejar este camino escabroso, con bastantes espinas, pero que hay respuestas válidas
especialmente para los estudiantes que van a la universidad o aquellos que son confrontados cuando vamos con una Biblia al templo y se nos dice, bueno, ¿y ustedes todavía creen en ese libro que ya caducó? Se nos ha tipificado o tildado de retrógrados. Quiere decir que nos quedamos amparados en creencias antiguas. Así piensa la gente. Aunque muchos han sido modelos como para decirnos, volveos a los caminos antiguos. Y entonces nos dicen, no avance. Tu servidor viene de la época en la que cuando tomamos la decisión de estar en la fe, se nos aconsejó, casi se nos comprometió a dejar los estudios. Creo que algunos de los que nos están viendo también saben de eso. Había que dejarlo todo porque era parte de lo que iba a aplacar o detener nuestro crecimiento con respecto a la fe o a avanzar en la ciencia. Creo que es muy importante hacerle saber a la mayoría que es necesario que en este tiempo veamos que la fe nos ayuda a conocer la verdad, pero la ciencia y la razón nos demuestran el cómo se llega y se detalla esa verdad. El punto de reflexión: necesitamos una fe que piensa y una razón que cree. Lo voy a repetir una vez más. Gerardo de Ávila, hace ese pensamiento, Gerardo de Ávila. Él dice, necesitamos una fe que piensa y una razón que cree. Ahora, el problema, creo yo, con relación a la ciencia, no es tanto en los experimentos. Porque, por ejemplo, ¿quiénes no volamos ahora cotidianamente a otro país cuando algo en el pasado era imposible? Lo más cercano es el barco. Pero ¿quién se imaginó, Pastor Moy, que un avión? Ahí hay ciencia. Porque la ciencia es conocimiento. Aerodinámica. ¿Verdad? Un carro, por ejemplo. Yo me acuerdo del Pastor Moy aquí en Chiquimula, un carrito bastante clásico. Claro. Notamos que el primer carro, de hecho, lo trajo la iglesia Amigos. Claro que sí. Eso es ciencia, eso es conocimiento. Entonces, Pastor Moy, el problema de la gente, entonces, ¿cómo es esto de la fe? ¿Cómo es esto de la ciencia? Yo creo que el asunto y la confusión, Pastor Moy, está en las ciencias históricas. Es retroceder siglos, tratando de reconstruir algunos hechos históricos de cómo evidenciarlos en la época actual. Es por ahí como que va el asunto causando un poquito de confusión y que vamos a tratar de despejar el camino para aclarar el pensamiento de muchos. Cuando usted y yo pensamos en las ciencias antiguas o históricas, hemos de ver que sin lugar a dudas hubo grandes pensadores, muchos originarios de una fe primaria también, que al no encontrar una explicación terminaban dándole la razón a Dios, porque no había una hipótesis que pudiesen formular, no había una teoría que pudiesen fundamentar. Entonces dejaban todo al argumento de Dios por la fe. En nuestro caso, hoy tenemos la ciencia a los pies, voy a usar ese término, sirviéndole a la fe para demostrar al Dios Todopoderoso que no necesita ser estudiado. Es más, la teología nos advierte que Dios no puede ser estudiado porque no es un objeto de estudio, no puede ponerse bajo un microscopio. Pero su grandeza, su poder, y diría el libro de Romanos, su manifestación, capítulo 1, nos dice que su expresión ha estado en cada cosa. Abra sus ojos y usted ve que allí está Dios en toda su expresión, en todo su esplendor. Pastor Moy, ya que cita el universo, la naturaleza es lo más cercano a la idea de Dios, porque ahí surge la pregunta, ¿y quién creó el universo? ¿De dónde surgimos nosotros? Entonces es ahí la idea de Dios, estos elementos importantes que se ponen en tela de juicio. Nosotros tenemos la cosmovisión cristiana, lo que presenta la palabra de Dios. Otros pensadores se levantan con otras cosmovisiones y al final son opiniones. Entonces, el hecho de reconstruir el pasado. Voy a mencionar, por decirles algo, el asunto de fe. Vamos al Nuevo Testamento. Quienes ahora nos están escuchando y están en sintonía del programa Punto de Reflexión. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan acerca de Jesucristo. En siglos pasados, Pastor Moy, muchos pusieron en tela de juicio la historicidad de Jesucristo. En la actualidad, historiadores ajenos al cristianismo confirman que Jesucristo existió. ¿Por qué? Por la evidencia arqueológica. ¿Por qué? Por los documentos que
que tanto cristianos, pensadores cristianos y no cristianos, tienen a la mano y llegan a la conclusión que Cristo, el que menciona Mateo, Marcos, Lucas y Juan, existió. Tanto los monarcas como las personas más sencillas o simples de las épocas pasadas tuvieron que estar a los pies de la sabiduría que había en boga, y en todas se mostraba ciencia o se mostraba fe. Por eso es necesario que usted atienda a este tipo de llamado que estamos haciendo con el pastor Marvin. Hubo gente que no pudo escuchar a Pablo, por ejemplo, cuando Pablo trata de dar una de sus explicaciones, Hechos capítulo 17, y dice, te oiremos otro día. ¿Por qué? Porque les iba a hablar del Dios no conocido, explicarles lo que ellos no podían entender. Para eso está a los pies hoy la ciencia, por eso no dejamos de estudiar. Pastor Moy, yo creo que es válido hacer el punto de reflexión para quienes están en sintonía del programa, los intelectuales, educadores, aquellos que son lectores de igual manera, a que lean la Biblia. Sin duda. Que lo tomen como un reto para leer la Biblia, porque cuando hablamos de fe, tenemos que ir a la Biblia. Sí. Y para hablar de asuntos de fe, tenemos que conocer la Escritura. El Génesis, por ejemplo, nos habla de los comienzos. Y yo voy a dejarle este tiempo, hermano Moy, para que nos hable así, en pocas palabras, los comienzos en el libro de Génesis, para que quienes quieren incursionar en la fe tienen que ir a la Biblia. Y luego comparar la ciencia, que es el otro tema que estamos comparando, y la pregunta si pueden coexistir. Cuán importante es pensar en ocasiones como hoy en ¿qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? ¿Ya se lo preguntó? Ya me dejó pensativo. Para muchos tendría que ser el huevo, pero Dios hizo primero en este tema a la especie y luego su forma de reproducción. Qué importante. Nótelo, usted y yo necesitamos ir a la Escritura. Génesis nos habla de una forma progresiva. No estoy usando la palabra progresión como una herramienta temática, sino estoy usándola como un elemento que puedo ver en un crecimiento continuo. No se hace una cosa sin que antes haya habido un basamento. Por eso todo el capítulo 1, capítulo 2 de Génesis nos habla de esto y lo pone en específico. Y termina cada día y Dios supervisa su obra. Cada una de las cosas tenía una explicación y un para qué. No iba a haber una vaca si no hubiese pasto que comer. Por eso es que el pasto es antes que el mamífero o el animal que necesitaba alimentar. Y se hablan de especies. Cuando uno va al Génesis se habla de especies. Se habla, por ejemplo, del arca de Noé. He escuchado a través de las redes sociales algunos burlarse de historias del Antiguo Testamento acerca de un hombre llamado Noé con el arca. Y entonces ellos lo ubican como una historieta de alguien que inventó y luego escribió. Sin embargo, cuando se habla, por ejemplo, del arca de Noé, hay evidencia de que existió un gran diluvio. Entonces, cuando se hablan asuntos de fe, necesariamente tenemos que ir a la palabra de Dios y conocer esas bases que está mencionando el pastor Moy. Pero cuando hablamos de ciencia, yo puedo hacer la diferencia en este punto, pastor Moy. Hoy estamos con el micrófono. Sí. Hay unas cámaras y también hay audios donde la gente puede escucharnos. Hay una tecnología. En cualquier parte del exactamente. mundo. Lo que pasa, pastor Moy, es que cuando alguien escucha ciencia, especialmente en el mundo cristiano, ya está pensando en ateísmo. Sí. Y no es así. No lo es. Entonces el asunto es, esto es ciencia. Dios ha levantado pensadores, hombres de ciencia. El asunto es las ciencias históricas, cuando la gente dice, no, es que no existe Dios, el universo es infinito. Algunos creen de esa manera. ¿Cómo el ser humano vino a existir a esta tierra? Esas son las preguntas de las ciencias históricas, Sí. ¿verdad? Hay filosofía, sí, hay diversas filosofías. Viene a mi entender pensamientos como el que aparecen en el libro de Colosenses, en donde la Escritura me dice precisamente con respecto a esto: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos o pensamientos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
¿Había filosofías? Por supuesto. Sí. ¿La filosofía era mala? No. Las que ellos escogieron, sí. Tú y yo tenemos un estilo de vida. A eso se le llama filosofía de vida. Usted tiene una filosofía. ¿Es constructiva o destructiva? ¿Está uniendo o desuniendo? Nótelo. Hay una filosofía en cada uno. Por eso Dios nos muestra que las ciencias antiguas, en un caso, pueden servir en contra si se aplican las malas experiencias sin observar sus resultados. Helo ahí porque cuando la Escritura dice que muchas cosas acontecieron a nuestros padres para que aprendiésemos de eso. Y no todo lo que les aconteció fue bueno, para que nosotros aprendiésemos qué hacer y qué no hacer. Quédese con nosotros porque vamos a continuar este tema, la ciencia y la fe. ¿Pueden coexistir? En la serie Fe y Ciencia. Quédese con nosotros. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Un gusto saludarlos. Estamos en el segmento Preguntas y Respuestas. Me encuentro en el seminario Amigos con el director Marvin Juárez. La pregunta es la siguiente: ¿por qué la Biblia evangélica tiene 66 libros y por qué la Biblia católica tiene más libros agregados? Bueno, hay que recordar que la Biblia católica tiene 73, la Biblia evangélica tiene 66 y la respuesta está en que el Concilio de Trento en 1546 decidió agregarle prácticamente 7 libros más al canon que ya habíamos tenido durante 15 siglos. Por la época de la Reforma agregaron esos libros. Definitivamente eso es como una reacción a la Reforma protestante. Desde el punto de vista histórico a eso se le conoce como contrarreforma. Y queremos orientar que son 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. A esto se le llaman el canon del Antiguo o canon bíblico, ¿verdad? Así que creo que es necesario, y la pregunta también tiene que ver con qué hacer con estos libros deuterocanónicos para ellos, así se les denomina, o apócrifos también, que es el otro término. Así es, sí, lo que sucede es que los libros tienen carácter histórico. Por ejemplo, hablamos de 4 libros de los Macabeos. Dentro de la historia solamente hay un grupo de judíos que reconoce primero y segundo Macabeos, los otros no los toman en cuenta. Entonces tenemos aspectos históricos de esa época que creo que se pueden tomar, pero no como autoridad de fe y práctica. He allí la respuesta. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Dios los bendiga a aquellos que se están incorporando al programa Punto de Reflexión. Me encuentro con el pastor Moisés Méndez hablando acerca de la serie Fe y Ciencia, con el tema particular, primera parte, ¿fe y ciencia pueden coexistir? Hemos estado hablando acerca de cómo estos dos temas han sido polémicos. En algún momento de la historia eran siameses. Sin embargo, a través de los siglos, después del Renacimiento, la época moderna, el posmodernismo, ahora hablar de filosofía, hablar de ciencia, ya lo ubicamos en un plano de ateísmo, divorciados de la fe. Sin embargo, llegamos a la conclusión que fe y ciencia pueden coexistir, toda vez que no se aparten de la realidad de lo que Dios ha plasmado a través de cosas objetivas. Por ejemplo, hablemos acerca de la Edad Media. La Edad Media lo ubicamos del siglo V al siglo XV. Y se cree que en esa época de 1000 años, pues la iglesia oficial tomó protagonismo. El asunto es que no se podía experimentar un conocimiento más allá de la iglesia o más allá de la Biblia. Cuando alguien se atrevía a decir algo que no estaba aprobado por los que estaban en el régimen de fe, los que custodiaban la fe, no voy a tildarlos, señalarlos y discriminar, pero terminan provocando un tema que para muchos solo recordarlo es complicado.
inquisidores, gentes que estaban inquiriendo en ¿por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? Y si no se retractaban, reconociendo que la fe única era la que había que sobrellevar y defender, entonces hasta penaban con la muerte. Y fíjense que esta época fue tremenda porque se centraba en dogmas que la misma iglesia oficial pues estableció, y fuera de esos dogmas alguien era castigado. Imagínense el nombre, y por historia lo vamos a citar, no por mala intención, por historia. La Santa Inquisición, hasta santa, que era un momento de martirio a aquellos que creían diferente a la Biblia. Yo les hago la pregunta a nuestra audiencia y se la voy a hacer al pastor. En el pasado, ¿cómo era la tierra? ¿Plana o redonda? ¿Colgaba de unas cadenas del cielo o tenía una tortuga o elefantes abajo? Fíjense que estas preguntas para la actualidad nos causan gracia y risa, pero para esa época, imagínense ustedes cómo se sostenía la tierra. Y la Biblia da una respuesta, Pastor Moy. Algunos argumentan que Cristóbal Colón, para trasladarse de un lado a otro, dicen algunos comentaristas que se inspiró en el texto bíblico donde nos habla de la redondez de la tierra. Eso le sirvió de basamento, y cual observar que los barcos se iban y allá en la lontananza se hundían, no se hundían ni se caían. Algo tenía que estar en diferente nivel. Quiere decir que él basó mucho de su experiencia y sus expediciones en lo que Dios había dictado para él. Si apelamos a la historia, la edad moderna es cuando empiezan los inventos. El teléfono, pues los diseños de aviones, de barcos, la era, por ejemplo, del Renacimiento. Es ahí donde florece la ciencia, porque la ciencia lo que hace es observar. Sí. Luego se formulan hipótesis, y entonces luego viene la parte teórica, donde empiezan a plasmar, sistematizar, y si realmente lo experimentado pues llegan a ciertas conclusiones, se convierten en leyes, sí, o se convierten en teorías. Es el caso, por ejemplo, del evolucionismo, que son teorías, sí, y el gran famoso Charles Darwin, que lo vamos a hablar posteriormente. Entonces la ciencia, cuando empezó a florecer en la edad del Renacimiento, que fue un poquito después del siglo XVI de la Reforma, porque lo que hizo la Reforma es creerle a la educación. Sí. Los cuáqueros, los puritanos, todos los que emigraron de Europa y llegaron al continente americano, porque el sí, descubrimiento de América, de la imprenta y todo eso ayudó mucho. Cuando los emigraron muchos de Europa y establecieron Estados Unidos, y algo la Reforma le creyó, fue a la educación. Y es ahí donde empieza a florecer la ciencia. Cuando hay un despertar en la historia o en las épocas, como cuando se dejan las costumbres mesopotámicas, cuando se dejan las costumbres egipcias, cuando se deja de estar fincado por la esclavitud o lo inculcado por lo que los romanos decían, tomando en parte lo que los griegos habían heredado para ellos, o que era la sapiencia. La India, China, todos ellos habían aportado. Helo ahí, ¿por qué? El cálculo, la lógica, muchas de estas razones que han hecho que la ciencia se multiplique. Hoy nosotros podemos tener, creo que tú no usaste ábaco, ¿verdad? No lo usé. ¿Usted no usó un ábaco? ¿Qué es eso? Un ábaco es un instrumento hecho para sumar. Sumar, y que tenía 10 bolitas o 9 bolitas, y luego la décima hacía comenzar la siguiente para hacer sumas. Sí, hoy se usan calculadoras. Hoy muy pocas personas usarían un ábaco porque se necesita haberlo usado. En nuestra región, no dudo que algunos de los chinos que estuvieron haciendo un abordaje hermoso con respecto a la economía de la región nororiental, sin duda ellos usaban ábaco, y algunos lo recordarán. Muchos hombres de ciencia, en el siguiente segmento vamos a hablar acerca de ello. Muchos hombres de ciencia. Quiero comentarles que empezaron a usar la razón, que es la base de la filosofía. La filosofía lo que hace es preguntar, una pregunta lleva a otra, y otra pregunta lleva una, dos preguntas, en el deseo de encontrar algo objetivo con el razonamiento. Y hablábamos fuera de cámara con el pastor Moisés Méndez que la teología y la filosofía no era ningún problema en el pasado, porque el razonamiento lo que hacía era indagar a través de la observación, a través de preguntas, cuestionaban,
y llegaban a la conclusión que todo era obra de Dios. De Dios. Cuando usted y yo entonces dejamos de contemplar eso y solo replicamos lo que otros nos dijeron, hemos dejado ese ámbito de la observación. Por eso hay poca gratitud, porque no se contempla a Dios en las cosas, y cuando ya no están las cosas se reclama a alguien que ya no abasteció, pero dejamos de observar. Por eso Dios sigue levantando hombres de ciencia en la actualidad. Por ejemplo, por un lado tenemos la fe, la palabra de Dios. Tenemos en el Génesis un Dios creador, un ser inteligente. Pero el problema, aquí viene lo complicado, Pastor Moy, y vamos a entrar un poquito de lleno a esto complicado que son las ciencias históricas. ¿Por qué siempre Dios ha sido un debate? ¿Por qué siempre la Biblia ha sido un debate? ¿Por qué en el Antiguo Testamento algunos creen que Dios es diferente al Dios del Nuevo Testamento y tratan de desacreditar y que la Biblia presenta dos dioses cuando ignoran que la revelación de Dios ha sido paulatinamente y que el Nuevo Testamento al final es la revelación máxima de cómo Dios paulatinamente fue revelando al hombre su voluntad? Por ejemplo, las filosofías ahora contrastan con la teología. Sí. Y entonces las preguntas que se plantean ya llevan un objetivo un poquito negativo. Por ejemplo, si hablamos acerca de Charles Darwin, que propuso el tema de la evolución, entonces ahora ya se habla de millones de años, se plantea el tema, ¿existieron dinosaurios? Lo que está en apogeo ahora, los ovnis. ¿Será que hay más seres fuera de esta tierra? Y cómo hay planteamientos de esa naturaleza, pero tienen que ver con las ciencias históricas. Pero Pastor Moy, en la actualidad tenemos varias ciencias como la arqueología, como la biología, que confirman algo que la teología ya estaba dando evidencia a la raza humana. Cuando el científico en sus diferentes épocas, no en todo tiempo se les llamó científicos. No quiero mal usar la palabra alquimistas porque termina siendo un calificativo que se ve entre lo oculto, los gnósticos, los masones, etcétera, que se destacaron por observar. Por eso sus etimologías hablan de conocimiento. Sé que muchos de estos lectores de elementos como estos están hoy con nosotros a través de este programa. Creo que es muy importante observar que la historia nos habla de grandes hombres. Benjamin Franklin, todos ellos se les ve como que un área oculta cuando ellos observaban a un Dios y que de alguna forma terminaron declarando como Charles Darwin diciendo tráiganme el libro cuando estaba en el lecho de muerte. ¿Cuál libro? El único libro. Aquí está lleno de libros. No, el único que puede ser llamado libro. ¿Cuál era? La Biblia, porque termina como sede para él del conocimiento esencial para el ser humano, la Biblia o la palabra de Dios. Por eso hoy quiero que usted con nosotros pueda contemplar esto. Los científicos en su momento fueron vedados en su libertad de avanzar conociendo para glorificar a Dios. Es más, Galileo Galilei fue sentenciado a muerte. También. Pero se mueve, sin embargo se mueve. Como quien dice, niégalo, está bien, lo niego. Pero sin embargo se mueve, dijo, con respecto a la tierra alrededor del sol. ¿Por qué? Porque la iglesia de ese tiempo o la comunidad en fe de aquel tiempo era la que decía, no, es la tierra la que da vueltas alrededor de. Es el sol el que da vueltas. Entonces, esos calificativos, esas aseveraciones que no podían ser cuestionadas, la ciencia comenzó a cooperar cuando se le dio libertad, pero nunca va a ser superior a la fe. El famoso Sócrates, le dieron a beber la famosa cicuta. Antes el conocimiento fuera de la Biblia, repito, era castigado porque habían dogmas. Y claro, la Biblia no era una prohibición al conocimiento, ni a la filosofía, ni a la observación. De hecho, Salomón fue muy observador. Cuando leemos Proverbios, imagínense ustedes que coloca a la hormiga como una figura para darnos a conocer la diligencia de las hormigas en contraste del hombre perezoso. Sí. Entonces, el más sabio, siendo observador de la naturaleza y plasmándolo en el libro de Proverbios para darnos a conocer una realidad de Dios. Recuerden que la ciencia es el conocimiento científico. Hoy se habla de método científico porque hay una metodología. Así que vamos a continuar en el desarrollo del tema
¿Fe y ciencia pueden coexistir? Ya estamos aplicando la filosofía. Y no es malo porque estamos dando ciertas respuestas. Quédense con nosotros. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Muchos son los pensamientos del hombre, pero en todo esto, Dios es el único que pone pensamientos certeros. Es una versión que para usted y para mí deben traer la mejor reflexión. Hoy usted conmigo hemos de pensar precisamente que en los tiempos en que se prohibieron algún tipo de lineamientos o estructuras y que nos decían así debes hacerlo, así debe ser hasta ese alto, nosotros tomamos directrices, hicimos lo que nos instruyeron y juzgamos y declaramos que ellos iban a ser los responsables de si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Pero hoy en punto de reflexión quiero pedirte que tú conmigo llegues a la claridad de considerar que Dios te ha puesto a ti como un instrumento para que clarifiques una vida íntima con Él. Tras la reflexión, no para que obedezcas a los hombres solamente, sino para que obedezcas a Dios. Palabras dichas por los discípulos. ¿Es necesario que obedezcamos primero a los hombres antes que a Dios? No, Dios ahora en nuestros corazones nos invita a que hagamos las cosas con la exactitud que Él sabe decirnos e indicarnos. La Biblia parece vieja, mas no lo es. Es más actual que el periódico de la semana entrante. Ella nos dice lo que va a acontecer y nos ha dicho cómo hemos de vivir. Lo digo por la experiencia que tengo al vivir en esa vida creciente, en donde hemos encontrado la paz, el regocijo, el encuentro de Dios con el ser humano, que es lo que el mundo necesita. Ahora que tenemos luz, pongámosla en un lugar visible y que podamos todos, a partir de momentos como este, dejar que todo el mundo pueda verlo a Él a través de nosotros, ser instrumentos de Él. Primera de Juan capítulo 5, verso 19 nos dice con mucha claridad: no puede el Hijo hacer nada sin el Padre. Es más, el Hijo hace todo lo que vio hacer al Padre. Entendió, amó de tal manera Jesús lo que el Padre mostró, que lo hizo con toda exactitud, lo hace con toda exactitud. Hoy le toca a usted, hoy me toca a mí concluir con un tiempo en donde nuestra reflexión nos lleve a dar los pasos que muestren la libertad que Él consiguió. Bendiciones. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Necesitamos una fe que piensa y una razón que cree. No todo lo creemos por fe y tampoco no todo tenemos que darle una explicación al razonamiento. Por eso es que el gran debate de la idea de Dios. Los ateos dicen no hay Dios. El agnóstico necesita más evidencia para creer en un ser superior. Los cristianos creemos en Dios por fe. Claro, la Biblia presenta a un Dios que no se puede probar. Sí. Sencillamente Génesis 1:1, usted lo sabe de memoria, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice que este Dios, cómo apareció, cómo fue el asunto, porque las grandes preguntas de los ateos es ¿y quién creó a Dios? El tema de causa y efecto, ¿verdad? Que por ejemplo un árbol y antes del árbol, ¿qué fue? ¿Verdad? La semilla, el fruto, el árbol y vamos hacia atrás. Y entonces el filósofo con las preguntas malintencionadas. De hecho, pastor, en el Nuevo Testamento tenemos preguntas bien intencionadas de Jesucristo y tenemos preguntas de grandes maestros eruditos en la ley con preguntas con mala intención. Por ejemplo, Jesucristo preguntaba: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿De quién era el bautismo de Juan? ¿O de dónde venía? ¿De Dios o de quién? Pero también los fariseos también buscaban ocasión de atrapar en una palabra al Señor. Le llevaron a una mujer adúltera y le propusieron qué pensaba él. Qué gran pregunta. Con un argumento diciendo, porque en la ley Moisés enseñó que todo adúltero
según la ley había que apedrear. ¿Qué dices tú? Otra pregunta filosófica. Entonces notamos, Pastor Moy, que todo gira alrededor de eso y que en el Nuevo Testamento tenemos esas formas de cómo las preguntas, algunas positivas y otras que llevan un fin no tan agradable, pero que al final encontramos a un Cristo respondiendo de una manera atinada. Si nosotros observamos la historia y nos amparamos, los de la comunidad cristiana, en un documento llamado Biblia, o ese compendio de libros que nos argumenta, que nos fundamenta nuestra fe, podemos llegar a un criterio y un estilo de vida. Estaba enterándome que el trabajo de los traductores chinos está trastocando de tal manera la Biblia que ese pasaje que tú mencionabas, Pastor Marvin, de esa mujer acusada de adúltera, en la traducción china, sí muere, sí la matan. ¿Nota las filosofías? Lo estoy mencionando por el hecho de que para ellos sí es digna de, y Jesús no interviene para defenderla, aunque en el caso de específicamente, he de recordarte que no la defiende exactamente, solamente llama a todos a que hagan uso de su fe con respecto a, ¿están haciendo lo correcto? No estaba diciéndoles, ustedes son pícaros, no estaba usando de su sapiencia como Dios, sino sencillamente estaba diciendo, ¿es esto lo correcto? ¿Es correcto que esté una sola persona aquí? No son dos, como diría Levíticos 10:20, que dice, a los dos tráiganlos acá. Y esa ocasión llevan solo a la mujer y el hombre. Entonces Jesús dice, no hay juicio, no están los elementos. Está usándose una serie de conjuntos de ciencias que Jesús las pone de manifiesto y le hacen ver sabio. Así que es muy importante que seamos cuidadosos con eso. Y estamos hablando acerca de los asuntos de filosofía, porque las filosofías pues tienen que ver con preguntas bastante profundas. Y por eso es que la gran pregunta de los ateos, ¿y quién creó a Dios? ¿Y quién creó a Dios? Entonces, si alguien dice que alguien creó a Dios, entonces lo que nosotros llamamos Dios dejaría de ser Dios. Por supuesto. No sería Dios. Tendría que ser Dios el que creó a Dios, si lo planteamos de esa manera. Pero claro, la Biblia presenta a Dios como el eterno, el que siempre ha existido. Pero esa pregunta siempre se la cuestionan a nuestros estudiantes de universidad. ¿Quién creó a Dios? Pero la Biblia bien nos dice, y por favor, aquí entra la fe. No tiene principio, tampoco tiene fin. Él es el alfa, Él es la omega, Él es todo. Y cuando usted y yo llegamos a ese pensamiento, es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Dónde es eso? ¿Lo percibe? Estamos hablando de alguien que es tan magno que no puede ser visto de principio a fin. Él no tiene principio, no tiene fin. Eso es lo que al ser humano le cuesta entender, porque ve que todas las cosas son finitas. Solo Dios es infinito. Él no tiene principio ni fin. Eso cuesta creer, más nos vale creer en eso. Ya observó que el Pastor Moy presentó un asunto de fe. Dios, lo creemos porque es presentado en la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, cuando vamos, por ejemplo, al pensamiento ateísta, ¿verdad? Nos preguntamos, lo más cercano es, y yo le hago la pregunta al agnóstico, al ateo, lo más cercano que tenemos, el universo. La pregunta es, ¿quién creó el universo? ¿El ser humano de dónde viene? ¿De dónde vienen los seres humanos? ¿De dónde viene la raza humana? ¿De dónde venimos? Entonces los grandes filósofos del pasado, los filósofos griegos, hacían ese planteamiento. Y quiero hacerle otra preguntita. Asuntos de fe y ciencia. ¿Qué hay después de la muerte? Ese es el punto. ¿Qué hay después de la muerte? Cuando ciencias naturales nos enseña a nosotros que el todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Por favor, vea lo que a mí me enseñaron. Eso es ciencia. En cuarto año de primaria. Nace, crece, se reproduce y muere. En el caso de la fe, tenemos que captar la idea de que venimos de un ser
que nos pensó y nos envió para cumplir y nacer, crecer, desarrollarnos y volar. Salmo 90, verso 10 al 12 dice que volamos. Entonces, quiere decir, para los que creemos en la fe, y espero que usted, que dice, no, yo no creo, pero ya tiene parientes que se le adelantaron, o ya tiene algún hijo que se fue y que quiere volverlo a ver, más le vale confiar en que hay alguien que nos va a reunir a todos y nos traerá el regocijo que prometió para nosotros. No como una filosofía, sino por causa de que Dios tiene tanto amor por la humanidad y por su creación que la recreará de nuevo para bien. Pastor Moy, le hago una pregunta y la audiencia también de punto de reflexión. ¿Por qué es más fácil que la gente crea que Cristóbal Colón vino a América, que se descubrió América? ¿Y por qué les es tan difícil creer en este libro histórico desde esa perspectiva? Y dicen, no, es que la Biblia es un libro de historietas que alguien allá en Medio Oriente se le ocurrió, las escribió, etcétera, etcétera. Pero es más fácil que la gente crea a esos libros de historia que no estuvieron en ese momento. Eso se convierte en un acto de fe para ellos también, porque no estuvieron en el momento, ¿verdad? Entonces el asunto es, bueno, lo que pasa es que creemos a los libros de historia que Cristóbal Colón descubrió América. ¿Usted estuvo ahí? Pastor Moy, ¿por qué la gente cree más a libros de historia, que lo creen a ojos cerrados, pero cuando se habla de Biblia les cuesta creer? Muchas personas están fincadas hasta en fábulas, hasta en genealogías. Parten de un origen humano, terráqueo, terrestre. Por favor, considere esto. La Escritura, la Biblia, para muchos que es un documento que viene del lejano oriente y que tiene un origen religioso de las culturas hebreas. No, prácticamente ese documento, que es un recurso literario, que es posible verlo como arte, es posible verlo como historia, es posible verlo como argumento. Usted y yo hoy podemos tomar el tiempo para entender que en 1500 años de trayecto en todos sus escritores, entre sus escritores, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no hubo contradicción alguna, no hubo nada que chocara. Algunos tratan de demostrar que la Biblia tiene contradicciones. No, los editores tienen problemas, pero no es Dios el que se equivoca cuando ha dicho y ha revelado. Sí, Él se muestra a los hombres. Lo ha hecho en diferentes épocas, en algunas más notorias que en otras, porque la fe ha sido más necesaria. ¿Cuándo cree usted más en Dios? Cuando tiene temor. Exacto. ¿Cuándo cree usted más en Dios? Cuando está enfermo. Nadie muere ateo, dicen. Nadie muere ateo. De último dice sí y muere. Por eso creo que usted y yo hoy estamos disfrutando de salir de este tedio, de ese estupor que provocó quizás los muchos libros. Dice bien el escritor sabio Salomón, no hay fin de hacer muchos libros, y al fin de todo esto, al fin es fatiga de la carne. Teme a Dios, guarda su palabra y adelante. Eso es, el temor a Dios surge, y no temor de miedo, sino el respeto, el reconocimiento a Él es precisamente la fe, con una ciencia que le da la razón. Escudriñarlo todo, retener lo bueno, y lo malo hay que desecharlo. Aún el apóstol Pablo nos está animando para poder escudriñar, examinar, evaluar. Uno tiene acceso a la literatura. Hoy estamos en la era tecnológica, tenemos una biblioteca virtual. Todos tenemos las mismas posibilidades para ir a las fuentes. Le animamos a quienes han cuestionado la Biblia, han cuestionado a Dios. Bueno, conozca de primera mano asuntos de fe, es lo que proponemos. Usted vaya sin prejuicio y examine asuntos de fe que lo va a encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia. Y claro, quienes hemos crecido también en un ambiente cristiano, no le tengan miedo a la ciencia. No le tengan miedo a la ciencia. Es bonito cómo hombres y mujeres de ciencia en la actualidad se han levantado con malas intenciones y que al final descubrieron que la Biblia tenía toda la razón. Quédese con nosotros porque en el último segmento vamos a hablar acerca de ello. Grandes intelectuales en el mundo pensaron desacreditar a Dios y la Biblia y a Jesucristo, y se encontraron que la Biblia
tenía la razón. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Estamos en el programa Punto de Reflexión, en el segmento final, hablando la serie Fe y Ciencia. Muy particularmente iniciamos este primer tema, Fe y Ciencia pueden coexistir, primera parte. Me encuentro con el pastor Moisés Méndez y en este segmento queremos hablar de hombres de ciencia, hombres y mujeres de ciencia. Usted citaba a Charles Darwin, que en su último momento él decía, tráiganme el único libro. Él estaba exponiendo ideas, porque entiendo que él pues viajó por el mundo, habló y describió acerca de las especies y propuso la idea de la evolución, un poquito más de 150 años después de la vida de Charles Darwin. Y la arqueología, porque estamos hablando aspectos de fe y ciencia. La arqueología es una ciencia, hay un conocimiento sistemático y que se encarga de reconstruir la historia partiendo de fósiles, de los hallazgos, de ciudades. Y hemos encontrado una evidencia válida para el cristianismo. No han encontrado ni un fósil en el mundo. En esa transición, voy a poner el ejemplo que él proponía del mono sapiens a hombre. No hay ni siquiera un fósil en ese proceso de transición donde los grandes intelectuales puedan decir sí existe la evolución porque encontramos un fósil en ese nivel de transición. No lo han encontrado. Usted y yo hemos oído por mucho tiempo a académicos y gentes bien intencionadas hablarnos del eslabón perdido. Ese es ese elemento que todo el mundo ha estado en su búsqueda, mas no lo haya. Podrán haber aspectos fenomenales, voy a usar esa palabra, en donde algunos tuvieron algunos rasgos o características muy parecidas a las de otras especies, pero eso no los convierte en un eslabón o en una demostración. Ciertamente vale la pena que usted y yo hoy volvamos a la palabra. Y si Génesis 1:26 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, conviene. Un cantante, un cantautor guatemalteco decía que era muy valioso para él el reconocer que venía hecho de Dios, porque si no, pues la oración aquella modelo tendría que decir, Padre mono, que estás en la selva. Perdón la broma. Pero la verdad es que es mejor que digamos, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y cuando usted y yo advertimos que tenemos una paternidad y lo advertimos como el que nos genera en nosotros el ser como somos, el ser buenas personas. Me llamaba la atención recordar a Diógenes. Diógenes alguna vez, por su manera de ser burlesca, todo el mundo se trataba de mofar de él y él los dejaba en vergüenza. Y en su momento Diógenes le dice a Alejandro, porque Alejandro llegó y le dijo, ¿a mí no me temes? Y le dijo, ¿eres un buen hombre? ¿Cómo te consideras? ¿Buen hombre o mal hombre? Un buen hombre. ¿Por qué voy a temerle a un buen hombre? Y esa filosofía de vida, usted y yo, ¿qué tipo de Dios nos han inculcado? Un Dios destructivo, un Dios malévolo, un Dios justiciero. No, creo que tú y yo hemos estado predicando a través de todos los programas a un Dios amoroso, exacto, a un Dios misericordioso, que no nos paga conforme a nuestra justicia. Es cierto, hará justicia, pero no va a pasar sin considerar que hubo tiempo de ignorancia, hubo tiempo de ingenuidad, y que nuestro arrepentimiento tenga tanto que ver como para que la ciencia sucumba y podamos decir, bendito sea nuestro Dios que está con nosotros y está a nuestro favor. Queremos crear esta imagen en su mente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es Dios. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Realmente la fe no tiene problemas con la ciencia. Aparatito, una tablet, reloj, micrófonos, aviones, anteojos. No hay problema. El asunto son con las ciencias históricas cuando se pone en tela de juicio. ¿Existe Dios? ¿No existe Dios?
¿La Biblia es un libro de historietas o realmente son historias verídicas? Las filosofías pues toman parte grande cuando se plantean preguntas: ¿hay vida después de la muerte? ¿Quién creó a Dios? ¿Quién creó al ser humano? ¿Existe eternidad o es una cuestión que se ha inventado el ser humano? Esas son las preguntas donde se varían en cuanto a temas de las ciencias históricas, en donde dicen no, el universo se creó a sí mismo al azar, que son propuestas, ¿verdad?, que se han dado. Entonces, el punto de reflexión, Pastor Moisés Méndez, en mi caso, usted va a dar su punto de reflexión, sería lo que dijo Gerardo de Ávila. Necesitamos una fe que piensa y una razón que cree. Nosotros entonces hemos de observar con más claridad. Hay alguien que es el padre de la duda. Saber mucho no es malo. El hecho es argumentarnos o buscar la demostración de cosas que no nos enriquecen, edifican o nos llevan a ser la persona que el Creador quería que fuésemos. Eso sí puede ser contraproducente. Por eso el hombre se autoaniquila. Pero todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Por eso la ciencia para mí es enriquecedora. ¿Sabías que cada año sigo graduando o adquiriendo más conocimientos? ¿Por qué razón? Porque tengo sed, pero no dudo del Dios a quien amo. No trato de buscar la demostración o satisfacer una inquietud de un vacío. No, ese vacío está lleno. Helo ahí porque tengo hambre y sed de hacer lo que Él quiera. Exactamente. Usted es sin duda uno de los más importantes elementos. ¿Vino a rescatar lo que se había perdido? Sí, no solo al hombre, el propósito del hombre. Usted tiene propósito. Por eso es que estoy un tanto incómodo con aquellos que esperan hasta antes de morir para reconocer que hay un Dios poderoso. No, hágalo ahora, antes de que ese momento llegue. ¿No cree, Pastor Moy, que mucha de nuestra audiencia o poca de nuestra audiencia, el problema no lo tienen con Dios? Yo creo que lo tienen, y voy a incluirme quizás con nosotros, que amamos a Dios y que de repente por la calle se nos olvidó saludar a alguien y vino a su mente, no me saludó, es creído. Entonces yo creo que el problema no es con Dios en un segmento de nuestra audiencia, sino que tuvieron una mala experiencia quizá de su líder espiritual, del pastor. Alguien dijo algo, lo marcó y dice, no quiero nada de Dios, no quiero nada de la Biblia, todos son iguales. ¿No parece, Pastor Moy, que algunos no están peleados con Dios, sino realmente es con la gente que dice adorar a Dios? Sin lugar a dudas, hermano Pastor Marvin, he de decir con mucha sinceridad, las filosofías de vida, soy como soy y no me parezco a nadie, esas se separan de Dios hablándonos, queriendo que seamos como Él. Recuérdese que Jesucristo para esto murió, para que usted y yo hiciésemos un punto y aparte. La misma historia nos habla de que de un tiempo acá cambió aún la era y ahora estamos en la era cristiana. Ahora estamos después de la cruz. Ya se pagó. Ahora podemos entrar confiadamente hasta el mismo trono de la gracia. Pero algunos solo ven el perdón, pero no ven la transformación. Y tal vez usted se ha topado con gentes como nosotros que estamos en proceso de transformación. En un mal momento nos topamos y le hicimos pensar mal. Por favor, reciba nuestra dispensa, nuestra disculpa. Exactamente. Anhelo que usted vea que nosotros nos advertimos cual responsables. Y a lo mejor alguien de tu casa te ha hecho eso. Es quien te señala. Oh, una filosofía. Piensan que son jueces. Y el único juez es Dios. Así es. Es muy importante que ustedes y nosotros hoy disfrutemos este momento. La ciencia enriquece, argumenta cuando cree. Y la fe cuando piensa. Vale la pena que se lleve a cabo en ejecución con vidas celebrantes, con vidas que confían. Nos vamos entonces con ese punto de reflexión. Pastor Moy, gracias por estar en el programa. A ti las gracias. Y a toda la audiencia, gracias por su fina sintonía. Si así Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión la siguiente semana. Bendiciones. Bendiciones. Punto de reflexión.
Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.